Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos con ustedes para estudiar la lección. Esta vez tenemos a Chambeli, ya se recuperó del COVID, Sí. una luchadora. ¿Cómo te sientes, Chambeli? Gracias a Dios, bien. El Señor me ayudó mucho. No pensaba que tenía COVID, pero sí me dio una tos bien fuerte. Pero gracias a Dios ya me siento mucho mejor y estoy aquí con ustedes. Creo que solo necesitaba un poquito de descanso. A veces eso se necesita para Sí. seguir adelante. Pues esta semana vamos a estudiar una lección muy interesante, pero antes de comenzar, si nos puedes dirigir en oración pidiendo la dirección de Dios y del Santo Espíritu. Amén. Sí, vamos a comenzar, que eso está muy bueno. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí, de la salud, Señor, de poder estudiar tu palabra, que este material, todo lo que estudiemos, sea algo real en nuestras vidas, que podamos verte a ti, Señor, y que podamos aprender a confiar en ti y a dejar las cosas en tus manos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esta semana vamos a comenzar una serie de dos y vamos a comenzar a estudiar a Jacob. Y el título es, yo sé que esta lección a ti te encantó, es Jacob el suplantador. ¿Y qué significa suplantador? Vaya título. Sí, yo pienso como alguien que le quita el lugar a otro, algo así, como que sucede un engaño donde tú tomas algo de alguien o le quitas el lugar a alguien. Exacto, significa desbancar, quitar, reemplazar, relegar, usurpar. Creo que ese significado me gusta Usurpar. más. Jacob el usurpador. Uf, qué fuerte. Es fuerte. Imagínate que tu nombre signifique, el nombre de Jacob significaba engañador. Así que su nombre no tenía un significado muy bonito, como hemos visto el significado de algunos nombres. El de Jacob no era muy interesante, que digamos, cada vez que llamaban a Jacob, les recordaban que él era un engañador. Estaba como marcado. Y el versículo para memorizar, si lo tienes ahí a la mano. Sí. Génesis 27:36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Génesis 27:36. Sabe que cuando yo leo este versículo, es como uno puede sentir eso que sintió Esaú, como esa desesperanza, como que, Padre, no hay algo para mí, ya no tengo nada, y es realmente puedes sentir la desesperación que pudo haber sentido Esaú en esos momentos. Pero vamos a ver qué pasa con Esaú, qué pasa con Jacob en esta semana. Y vamos a estudiar aquí esta semana. En la introducción dice que ahora retomamos la historia familiar de Esaú. Vamos a comenzar estudiando Esaú, que era el hijo del milagro y el predecesor de la simiente prometida. Y entonces vamos a ver la historia de sus dos hijos, el carácter que tenía cada uno de los hijos, la rivalidad que había entre los hijos, cómo Jacob engaña a su madre, a su padre, y le quita la bendición de su hermano, entre comillas, y cómo él tiene que huir y lo que le pasa mientras huye. O sea, si a ustedes les gusta el drama, si les gusta la atención, esta lección es para usted, porque aquí Una novela, mi hermano. es una novela. Aquí hay drama, hay intriga, hay romance, hay de todo un poco. Así que Hay triángulos amorosos. hay triángulos. El que piensa que la Cuadrado. cuadrado. Amoroso también. El que piensa que la Biblia es aburrida,
creo que tiene que pensarlo 2 veces si quiere escuchar esto. Así que no sé si tiene algo que decir de la introducción. Creo que lo único que me pareció interesante fue que el versículo de la lección sea Esaú hablando. Como que no noté tanto, sí hubo un poco de énfasis durante la lección acerca de Esaú, pero no tanto. Y me resulta como que, no sé, como que este es un pedazo del texto donde Esaú en realidad ejemplifica lo que Jacob era y cómo se siente su dolor de víctima de que me engañó y me quitó mi bendición, y él tratando de buscar algo extra, como una bendición extra. Y el padre dice, pero ya no tengo más bendición, ya todo se la de. Es bien desesperante leer eso porque no hay nada para él. Entonces, si vamos a la parte del domingo, ya para entrar en materia, Jacob y Esaú. Y vamos a comenzar esta historia en Génesis 25. Vamos a cubrir Génesis del 25 hasta el 30 o 31 en esta lección. Así que es bastante extensa como han sido las anteriores también. Y vamos a seguir la historia recordando que Isaac, el hijo de la promesa, se casa con Rebeca, que era una muchacha un poco extrovertida, vivaz, fuera de su época. Tenía unas características muy interesantes sobre la hospitalidad, lo cual le ganó el derecho a ser la esposa de Isaac. Cómo él la trata con toda esa amabilidad, toda esa cortesía, cómo se casan. Y ahora en esta lección vamos a ver que Rebeca, igual que Sara, es estéril. Y aunque esta historia no enfatiza el hecho de que ellos tuvieron que esperar 20 años para tener a sus hijos. Así que la historia de Rebeca e Isaac es muy parecida a la historia de Abraham y Sara, principalmente porque la lección no lo menciona, pero lo voy a mencionar para beneficio de los oyentes que no conocen la historia. Al igual que Sara y Abraham, Isaac va a un lugar y le pide a Rebeca que mienta sobre su relación matrimonial también. Y pasa exactamente lo que pasó con Abraham. Dios tiene que rescatar a Rebeca de uno de los reyes. Y luego de eso es donde comienza la lección. Rebeca es estéril y dice en Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos de ella luchaban en su vientre. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo hoy? Y fue a consultar a Jehová. O sea, esta mujer concibe y parece que esos muchachos ahí estaban desde el vientre de su madre, se estaban peleando y era insoportable para ella. Y cuando ella va y consulta a Jehová con busca de consuelo, Jehová le da una profecía sobre los 2 muchachos que están en su vientre y le dice, 2 naciones hay en tus senos y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar la luz, he aquí que los que habían gemelos en su vientre, como Dios le dijo. Y salió, el primero salió, era rubio y todo velludo, que era Esaú. Y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano trabando el calcañar. O sea, el segundo, Jacob, le estaba tomando el tobillo al hermano. Y dice, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz.
¿Qué podemos comentar sobre eso? En esto estriba toda la lección del domingo, en esos versos. Cómo era Jacob y la vida de Jacob y Esaú. Y vemos Bueno, que se ve el deseo. ellos ¿Sí? desde el vientre luchaban. Sí, se ve el deseo de Jacob desde un infante, tratando de ser el primogénito, tratando de obtener algo, ¿verdad? Sí. Y Esaú se ve que era velludo, así como robusto, rubio, como lindo, así. Y sabemos que se ganó el corazón de su padre en un Exacto. futuro mientras ellos crecen. Y vemos que estos muchachos, aunque eran gemelos, tenían personalidades diferentes, como ocurre siempre. Uno era tranquilo y le gustaba estar en su casa, que ese era Jacob, y el otro era cazador activo. Y uno era el favorito de su padre, Esaú, y el otro era el favorito de su madre, que era Jacob. Si podemos notar, aquí los polos opuestos se atraen, porque Isaac, que era el hombre tranquilo, le atrae el aventurero Esaú, mientras que Rebeca era una mujer extrovertida, era muy vivaz, era muy, o sea, muy lanzada, le atrae la tranquilidad de su hijo Jacob. Interesantísimo Sí. eso. Um, y vemos aquí que también tenían una diferencia en carácter. Esto es lo que no debe llamar la atención. Como Jacob era más dado a lo espiritual, mientras Esaú no era de esa manera. Esaú, no sé si te llamó la atención el asunto de que Jacob está cocinando en su casa porque eso era lo que hacía, labrar la tierra y ayudar a la mamá en los quehaceres de la tierra. Era un hombre casero. Y llega Esaú del campo de cazar, hambriento, y Jacob está haciendo un potaje, dice que es un potaje rojo, y parece que estaba muy bueno. Y Esaú tiene hambre y le dice a su hermano que le dé de comer. ¿Y qué pasa ahí con Esaú? Con Bueno, Jacob y ahí Esaú. sucede quizá el primer engaño, pero que en mi opinión no es un engaño. Para mí es una transacción, la primera venta registrada en la Biblia, creo, de que Jacob, y tú puedes ver el carácter de Jacob aquí. Aquí sale el carácter de los dos bien a lo abierto. Jacob al ser casero, al ser tranquilo, se ve más como introvertido, más el type que es más cerebral, pensar, analizar, meditar y craft, como que crear cosas, o sea, como se ve que él le da la mente así, piensa, y crea esta trampa, esta Sí. sabe la debilidad de Saúl, ya lo conoce, lo ha estudiado, so, se ve que él es, en inglés se dice crafty, como que está maquinando, maquinador y manipulador también. Se ve que él es también ambicioso en cierto aspecto porque él quería algo y él fue por ello, no de la manera correcta. Se ve su inmadurez espiritual, que es un joven que, bueno, ya yo sé la profecía, yo soy, supuestamente es mía esta bendición, I'm just gonna take it. Y yo pienso que este es como que el primer paso de su self-sufficiency, de que yo voy a tomar esta bendición y aquí voy a comenzar, yo voy a, él me la va a vender y va a ser una transacción y va a ser mía. Y creo que el hecho de la bendición se ve como que en esta lección bien algo como turbio, algo como algo místico, como que algo que tú puedes tomar, algo que alguien te puede vender o dar, pero en ningún momento todos los jugadores de esta historia se sientan a analizar de que, espérate, la bendición viene de Dios, quizá algo más como un regalo, como algo que Dios otorga, no es algo que yo puedo manipular a que me den o a que me vendan y yo compro. Es muy interesante todo eso. Él habla en la lección de la justificación por la fe y las obras, comparando como eso de comprar, querer comprar.
ese regalo de Dios. Muy interesante. Comprar la bendición de Dios. En el Nuevo Testamento hubo un hombre que trató de comprar también de los discípulos, Simón se llamaba. Él quería comprar el poder para hacer milagros. Pensaba que eso se podía hacer por una transacción. Y Jacob, aunque era un hombre bastante espiritual, porque la primogenitura no solamente tenía que ver con que él iba a recibir una mayor herencia material, o sea, en ese tiempo las tres, o sea, no la mitad, sino la 3/3 parte de la herencia era para el primogénito, era mayor, pero él lo que quería era también el primogénito recibía la responsabilidad espiritual y tras eso, como tú bien dijiste, era lo que Jacob quería. Y Esaú no le dio importancia porque cómo tú vas a vender tu derecho por una comida. Ya ahí se nota que era lo que había en su mente. O sea, aquí estamos mirando que este hombre no podía esperar, era una persona muy impaciente, él necesitaba la gratificación instantánea, como se dice. No podía esperar por las cosas, porque él exagera y él dice que si no come se va a morir. Y nadie por no comer la primogenitura. ¿De qué le va a servir? Exacto. Él piensa que por no comer una comida en un momento, él va a morir. Entonces ya vemos el carácter de estos dos personajes que son totalmente diferentes entre ellos y por qué Dios ya había dicho quién era que iba a tener la primogenitura. Pero como tú dices, la primogenitura era algo que Dios le iba a dar. La bendición era algo que Dios le iba a dar. Yo quiero mencionar acerca de la gratificación instantánea. Es un estudio que escuché hace un tiempo acerca de ese concepto y se hizo un estudio con niños pequeños, menos de 5 años. Se le dio un dulce a cada, eran varios niños, se le dio un dulce y se dijo que si esperara un minuto, el que esperara un minuto le iban a dar 2 dulces. Y lo dejaron, se fueron. Y hubieron niños que no pudieron esperar, ellos trataron. Lo que estaban haciendo el estudio, vieron que ellos trataban, pero que no pudieron esperar. Pero hubieron niños que sí esperaron y le dieron los 2 dulces y eso fue un estudio a largo plazo que demostró, ellos siguieron la vida de los niños que supieron esperar y los niños que supieron esperar tuvieron una vida más exitosa que los niños que no pudieron esperar. Así que la ciencia demuestra que hay que saber esperar en las cosas. Eso se llama dominio propio. Es un don del Espíritu Santo y que ahora vivimos en una sociedad de que todo lo quieres rápido, que todo lo necesitas rápido y eso es una debilidad de carácter que fue lo que llevó a Esaú a perder la primogenitura. Aunque él no la perdió en ese momento, pero ya vemos por qué Dios eligió a Jacob. No fue que Dios quería a Jacob frente a Esaú, sino porque él lo eligió. No sé si tiene algo que comentar. No, sí, que es interesante. Vemos que Esaú no valoró la primogenitura, que uno de los dos valoraba la primogenitura más que el otro, que quizá Esaú valoraba más el aspecto económico, el aspecto de poder, mientras que Jacob valoraba lo espiritual de la primogenitura, el aspecto espiritual. Y me gusta mucho que con Jacob se menciona que él era quieto y viene de la palabra tam, que también es una palabra que se utilizó para describir a Noé y a Job en el aspecto de quieto o perfecto. Y es interesante que es algo que describa a Jacob. Yo quiero leer aquí en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 16, Jacob e Esaú dice,
Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrándose todo su interés en el presente, que fue lo que dijimos. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montaraz de la caza y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por el polo opuesto, por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con casa para su padre con relatos palpitantes de sus aventuras. Jacob, por lo contrario, era reflexivo, aplicado, cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Se conformaba con vivir en casa, ocupando en cuidar los rebaños y en labrar la tierra, y su previsión era apreciada por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes y gentiles, infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era su hijo predilecto. ¿Qué tú piensas acerca de eso, de tener hijos preferidos? O de hacérselo saber a los hijos de una manera. Se supone ¿Creó que disfunción eso en el hogar de claro Isaac? que eso era un hogar disfuncional. Se supone que eso no ocurra. Por lo menos no se deje saber. Pero ellos parece que sí lo dejaban saber. Así que, pero eso es un tema que se podría aplicar a esta lesión bastante, pero no va a la lesión, pero se supone que no. Otra cosa que yo quería también que me pareció como bien similar a Abraham fue el hecho de que Jacob, ya lo comentamos, ¿verdad? Que cayó en la autosuficiencia propia y que quiso utilizar sus propios métodos para obtener algo que ya Dios le había dicho que le iba a dar. Lo que tú dices, un regalo. Dios le iba a dar ese regalo a él, lo había escogido a él, ya se sabía eso. Sin embargo, Jacob utiliza sus propios métodos y me recordó eso a Abraham cuando utilizaron Abraham y Sara a Agar para tener un hijo y no esperar que Dios hiciese que todas las fichas cayeran en su propio lugar. Y que trajo problemas. Y en esta lección muestra también el segundo engaño. Aquí viene Rebeca. Rebeca otra vez cae en la, como tú dices, en la autosuficiencia. Ella sabía la promesa. Isaac sabía la promesa. Isaac actuó en contra de Dios abiertamente porque él decide que le va a dar la bendición de la primogenitura a su hijo Esaú, cuando Dios le había dicho que era para Jacob. Y Rebeca se desespera, igual que Sara, y dice, vamos a hacer algo. O sea, el carácter de Rebeca era así. El carácter de Rebeca no era una persona que podía esperar. El carácter de Rebeca era una persona que ella era muy inteligente, ella sabía cómo resolver problemas, así que ella se inventó una manera muy creativa para resolver el problema y se olvidó de algo que tú mencionaste hace 2 semanas. A veces hablamos de Dios, sabemos de Dios, pero no le hablamos a Dios, porque ese era el momento de ella, hablarle a Dios y decirle, pero ven acá, Señor, ¿no fue que tú me dijiste que Jacob era el receptor de la primogenitura? Él no habló, ni siquiera quizás habló con Isaac. Y una cosa muy importante, quizás si le habló, hay una tercera parte, porque nosotros debemos hablar con Dios, pero debemos esperar que Dios no hable a nosotros. A veces nosotros tenemos un monólogo incansable con Dios, como lo tenemos con otras personas. Hablamos y no permitimos escuchar lo que Dios tiene para decirnos. ¿Saben por qué? Porque es difícil a veces escuchar a Dios sobre temas importantes, porque a veces Dios no habla en el momento, Dios no deja esperando. Y sobre todo a veces hay que callar todo el bullicio que hay en nuestra mente para escuchar la voz de Dios, y eso es difícil. Así que muchos de nosotros lo que hacemos es vamos a actuar y dejar todo el proceso y vamos a actuar. Y entonces Rebeca
para mí fue muy ingenioso lo que ella planteó. Era una persona muy inteligente y ya sabemos que ella le dice a su hijo, ve, mientras Esaú iba a cazar, le dice, mira, tráeme un animalito, lo mató, lo arregló, le puso la piel porque el otro era velludo y ahí sucedió todo. Pero ese error de Rebeca le costó un sufrimiento increíble. Ella jamás volvió a ver a su hijo. Y Jacob tuvo que ir al exilio porque, claro, Esaú estaba muy molesto. Y esto ya vamos en la parte del lunes, así que si no tienen que decir nada más del parte, creo que el domingo lo cubrimos, vamos a seguir al lunes. Sí, sigamos al lunes. La escalera de Jacob, pero antes de la escalera de Jacob viene esto con Esaú enterándose de lo que ocurrió y él quiere matar a su hermano. Vemos con desesperación como lo dice, pero padre, no tiene una bendición para mí, no tiene algo. Y lo que hace Jacob, Esaú, Isaac, que le rectifica lo que ya Dios le había dicho, tú vas a servir a tu hermano. Y ahí es que Esaú, Jacob tiene que huir, su madre le dice, se entera de lo dicho y le dice, yo no quiero esposa de aquí, de las cananeas. Ya Esaú había tomado esposas de las hijas de Het, que eran las cananeas, y Rebeca ni Esaú querían eso para su hijo, así que lo mandaron a casa de su hermano Labán. Y aquí es que comienza el journey de Jacob, su camino. ¿Qué tú piensas de eso? No, yo pienso que por lo menos en el lunes es cuando Jacob tiene este encuentro con Dios tan cercano que forja mucho su crecimiento en la fe, su dependencia a Dios, más o menos le da paz, le da tranquilidad de que Dios está con él y él logra tener su propia experiencia con Dios. Yo creo que este es like the beginning of him and God. Y es por lo menos la lección del lunes, al principio se enfoca mucho en esa revelación que Dios le da a Jacob. Y podemos, si quieres, entrar de lleno. Sabemos que está la tensión de Esaú, de que Esaú lo quiere matar, él huye, exiliado, sin nada. Entonces, de camino a Aram, ¿verdad? Padán Aram. De camino a Padán Aram, él se para a dormir porque había caído el sol y se acuesta en una piedra. Eso me resulta a mí muy interesante. Vamos a ver ese motif, ese símbolo de la piedra, volver otra vez. Se acuesta en una piedra a dormir. Estaba cansado porque acostarse, usar una piedra de almohada, eso no está fácil. Yo prefiero ni tener almohada que utilizar una piedra. ¿Qué tú piensas de eso? Yo pienso que nosotros no podemos entender lo que de dormir en una piedra. Quizás nunca hemos tenido esa necesidad. Cuando uno va de camping se lleva un montón de equipos ahora, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo esas personas estaban acostumbradas a dormir así al aire libre, sin ninguna comodidad, y parece que la piedra les resultaba bien para él. Es lo que puedo decir. Pero aquí lo importante es lo que le pasa a Jacob, el sueño que tuvo Jacob. Y ese sueño tiene un significado muy interesante, porque como hemos dicho, en los momentos cuando el ser humano comete un error, como lo cometió Jacob, claro, por motivación de su hermano, de su madre, pero él tuvo la última palabra. Dios desciende y aquí vemos que Dios va a descender otra vez. Y en ese sueño, él ve una escalera que baja del cielo hacia él. O sea, él no tuvo la necesidad de subir hacia Dios y aquí lo está comparando con la Torre de Babel, cuando el ser humano quiere escapar de Dios y hace su propia forma
intentando subir al cielo versus cuando Dios viene a alcanzar al ser humano que ha cometido un error, desciende, Él es el que desciende. Y aquí dice que sí, que hay un vínculo opuesto entre sí. El ser humano queriendo subir a Dios mientras Dios quiere descender al ser humano. Y no sé qué te llama la atención de ese sueño, porque ese sueño es muy importante. Aquí se dice que esa escalera era Cristo o es Cristo, representa a Cristo, que es el que une al ser humano con el cielo. Y aquí hay una conexión bíblica, es en Juan 1:51 leemos, y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso se lo dijo él a Felipe. Se lo dijo a Natanael. O sea, el mismo sueño aparece aquí en Juan cuando Dios se lo dice a Natanael, que iba a ver el Hijo de Dios descendiendo, los ángeles descendiendo. O sea, ya se ve esa conexión que tiene el cielo con nosotros, la humanidad. No sé si tiene algo que mencionar sobre esa escalera, porque ahí Dios que ejemplifica a Jesús. Exacto, la escalera es Jesús. Aún antes de Jesús morir, ya Jesús dio muestra de lo que iba a pasar cuando él muriera, que ese puente que se había roto iba a ser restablecido. Y en ese momento Jesús restableció ese puente, esa comunicación abierta entre Dios y el hombre. Es maravilloso realmente lo que quiere decir esta escalera aquí. Y yo creo que lo más emocionante también es que él está mostrando a Jacob de que, y tú vas a ser parte de eso. Es de ti, de tu simiente va a nacer el Mesías, de ti viene esa conexión, de tu simiente va a salir esa conexión de que ya el hombre y la humanidad se unen nuevamente con su creador. Y no sé, eso en realidad era lo que él quería, eso es lo que él anhelaba de la primogenitura en sí. Él no quería el dinero, él no quería la posición, él quería eso y el Señor le está diciendo, sí, va a pasar, esto es lo que va a pasar, yo estoy contigo y le enseña como en cierto aspecto, como algo hasta como, es profético. Jacob se vuelve como en cierto aspecto también profeta, si tú te fijas, la relación entre Dios y Jacob. Con Abraham, Dios le mostraba cosas a Abraham también, pero creo que la relación que Dios tenía con Abraham era como que mucho de amistad. Pero en este caso tú ves más a Dios como que dándole información del futuro a Jacob, casi como que de manera profética, como con sueños y viendo ángeles. Aunque a Abraham también se le revelaron profecías. Mira, lo que pasa es que en este momento vamos a entrar en la historia. Jacob engaña a su padre y engaña a su hermano. Tiene que salir corriendo porque su hermano lo va a matar. Él pierde su familia, pierde su casa, todo lo conocido. Este muchacho era un muchacho de casa, no era un muchacho aventurero como era Esaú. Entonces, él está pensando que él ha hecho algo malo, que ha perdido la bendición por todo lo malo que ha hecho. Pero Dios viene a él y le da el consuelo y le ratifica la promesa. Y aquí lo vemos en Génesis 28:13, y él dice, y he aquí que Jehová estaba en lo alto de la escalera. O sea, él vio una escalera y vio ángeles que subían y bajaban, pero el que estaba allá arriba era Jehová. Y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. O sea, vuelve a hacerle el pacto ahora a Jacob y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Se parece mucho a la promesa que le hizo Abraham.
Él está confirmando la promesa y le dijo algo que Jacob necesitaba escuchar. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho. Amén, Eso amén. era lo que Jacob necesitaba escuchar, que Dios estaba con él, porque él pensaba que Dios en ese momento lo había abandonado por lo que él había hecho. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros hacemos algo que ofende a Dios y con corazón sincero nos arrepentimos, Dios desciende a nosotros y nos dice, mira, vamos a seguir adelante. Eso solamente fue un error de tu parte. Te perdono y vamos a seguir. Y hasta que no cumpla contigo lo que yo quiero, no te voy a dejar. Eso era lo que Jacob quería realmente. Eso era. Amén. No, y se ve esa fidelidad de Dios, de que, y se aplica a nosotros, de que no importa cuán lejos estemos, Dios quiere buscarnos allí y nos encuentra en esos momentos. Y no sé, como it's beautiful ver ese outreach que hace de nuevo el Señor a Jacob. Y es lo mismo con Adán y Eva, con Abraham. ¿Dónde estás? Como tú dices, Él desciende, Él desciende. Él busca. O sea, Sí. nosotros no somos los que buscamos a Dios. La iniciativa de buscar a Dios nunca es nuestra. El Espíritu Santo es el que nos conmueve, es el que hace nacer en nosotros esa necesidad por Dios y nosotros respondemos a esa atracción que hace el Espíritu Santo o simplemente la apagamos, porque muchas veces nosotros estamos tan involucrados en la cosa de este mundo, en la rapidez, en tantas cosas que esa atracción pues la dejamos a un lado, porque Él siempre nos está llamando y créanme, yo he vivido esa experiencia. Dios, uno siente una atracción tan grande que uno no puede irse de su presencia. Y le puedo decir que cuando yo no siento esa atracción, yo me siento olvidada de Dios y me desespero. Yo pasé, cuando yo llegué a este país, a Estados Unidos, pasé un tiempo sin esa atracción y yo entré en desesperación porque no sabía qué hacer. Ese era el motivo de mi desesperación. Y hace 2 semanas a mí me pasó algo que yo estaba manejando, ni siquiera estaba tranquila. Y yo le había pedido hacía mucho tiempo a Dios que volviera a darme eso. Y yo sabía que eso significaba que en mi vida iban a venir pruebas, porque nosotros cuando buscamos a Dios es porque tenemos pruebas, porque tenemos el agua al cuello y no sabemos qué hacer. Y yo sabía eso, vinieron las pruebas, vinieron todo, pero hace 2 semanas yo estaba manejando y yo sentí eso. Era algo en el pecho que uno no puede describir, es como es algo que Dios está ahí, tú lo sabes, porque es Él, porque yo lo conozco, he visto eso, no es algo más y yo tengo que detenerme, bajar la radio y estar tranquila porque Él está ahí y me está hablando. Y lo que me dijo no era nada motivador, no era nada, me estaba poniendo los puntos sobre la IES. Pero mira, cuando es Dios, dime lo que sea, pero dime algo. Uno siente ese gozo y el pecho como que Él está ahí. Tú sientes esa presencia, Él está ahí. Y eso es lo que se siente. Cuando el ser humano se acostumbra a eso, cuando eso no está, entra en desesperación. Esa ha sido mi experiencia. Por eso puedo sentir que Jacob sentía desesperación en ese momento, necesitaba eso. Por eso oraba. Ese era el motivo de esa oración. Ese era el motivo de mi oración. Ya yo puedo estar tranquilo. Ya. Eso era todo. Sí, y se ve que, mira, a pesar de todo, mira, a mí me encanta Jacob. Él es mi personaje favorito, uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque me identifico con él como con esa lucha de la autosuficiencia, como que
esa lucha, sí, porque Jacob es alguien que luchó, literalmente luchó con Dios. Entonces, no vamos a dar No esos nos spoilers para la semana que adelantemos. viene, Vamos a que dejar ya el ustedes deben saber suspenso. esto. Vamos a dejar el suspenso. Vamos a terminar con esto. Y dice que Jacob, lo que él estuvo no fue algo místico. A veces nosotros tenemos algo místico, un sueño, algo, y eso es una emoción, y seguimos la vida. Cuando se va la emoción, seguimos la vida como al garete, como dicen en buen boricua. Pero no, cuando Jacob tuvo esta experiencia, su vida comenzó a cambiar y lo vamos a ver. Y quiero decir aquí que él hizo una promesa a Dios. Esta promesa es muy importante y es una lección para nosotros. Aquí otra vez se menciona los diezmos por segunda vez. La primeramente Abraham da los diezmos a Melquisedec. Pero aquí, como respuesta a esa oración, o a esa promesa que Dios ratifica, Jacob hace una promesa y es muy interesante que para lo que dice que el diezmo es de los judíos, todavía la nación judía no había comenzado, ya Abraham tampoco era judío, ya Abraham habla de los diezmos y este hombre hace un voto ante Dios y dice, si fuere Dios conmigo, ya Dios se lo prometió que iba a ir con él, pero cuando él despierta, él dice, primero él puso una señal, lo de la piedra, y llamó el nombre Betel, porque dijo, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, me parece que así. Ajá, en el 19, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre del primero, o sea, se llamaba Luz y él lo cambió a Betel, que significa puerta del cielo o casa de Dios. Y él le dijo, hizo voto, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que hoy voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, o sea, lo que pidiera lo básico. Y si volviese en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Para que vean que el diezmo es muy importante. El diezmo realmente es un voto, es un pacto que uno hace de devolución con Dios, o sea, de darle a Dios lo que a él le pertenece o de devolver a Dios lo que él le pertenece. Pero ese fue el símbolo de pacto que hizo Jacob. Y yo me preguntaba, ¿a quién Jacob le dio los diezmos? Eso no lo sabemos, pero es muy interesante que él hace pacto y le da los diezmos. Todavía los levitas no existían, los sacerdotes no existían. Yo imagino que él apartó como hacían los antiguos de Israel, que no es como ahora que uno, qué sé yo, toda la semana, todos los meses. Yo no puedo estar en eso toda la semana, yo lo hago todos los meses. Los israelitas lo hacían una vez al año. Ellos iban, juntaban todo y una vez al año era que llevaban los diezmos al templo. Así que es muy interesante saber cómo era que lo hacía Jacob, pero él lo hacía. Es muy importante eso. No sé si tiene algo que mencionar el lunes para que No, sigamos podemos el pasar al journey martes. al martes y es el engañador es engañado. Es El mi parte engañador favorita de la engañado. lección. Eso es como el karma o el boomerang. ¿Sabe lo que el boomerang dice? Que la vida te da lo que tú das. Así que hay que portarse bien. Esta parte de la lección es muy interesante porque dice, el engañador es engañado. Y comienza en Génesis 29 y va del versículo 1 al 30. Y no vamos a leer todos los versículos, pero para poder seguir un poquito la secuencia de qué pasa. Después de que Jacob tiene este encuentro con Dios tan cercano, tan personal, y Dios ratifica su promesa, él hace un voto, toma la piedra, la unge, la pone como señal de eso que vivió con Dios, nombra el lugar Betel.
Entonces siguió luego Jacob su camino, versículo 1, y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque en aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Aquí viene otra piedra también, y el escritor de la lección menciona de que quizá esta piedra les recordó a él la piedra de Betel y su promesa y su pacto con Dios, y que esta piedra ahora en el pozo llega a ser como una ficha importante que lo ayuda a él a hacer ese contacto con Raquel. Aquí él conoce a Raquel y es presentado a Labán. Entonces, seguimos. Hay una interacción entre él y los pastores que estaban allí y que si iban a remover la piedra o no. Ellos están explicándole, bueno, no, esperamos que todos los otros rebaños vengan y lo hacemos de una. Y él le pregunta acerca de Labán y ellos les dicen a él en el versículo 6, y está bien, y ellos dijeron bien, y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Entonces Raquel hace el introduction. La mayoría de las notas que yo tomé aquí fue mucho en el aspecto de Raquel, de Lea también, porque aquí habla de Lea, pero también de Jacob como quizá el estándar que una chica debería mirar en un chico. Yo pienso que él aquí, en cierto aspecto, Miguel no es perfecto, ya sabemos que es un engañador, pero vemos muchos rasgos de carácter de él y de servicio que creo que son muy importantes, principalmente para una chica ver en un futuro prospecto, lo que sea. Entonces Raquel viene, me perdí, versículo 7. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día. Y él había hecho una observación. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra que está en la boca del pozo. En el versículo 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Entonces yo quería pararme aquí. Aquí se introduce a Raquel, que es un personaje central de la historia, y aquí es el comienzo, como que the first impression of Jacob to Rachel and the Rachel to Jacob. Yo busqué el nombre de Raquel y lo que significa es un poco weird, significa oveja femenina. Literalmente significa oveja, o también puede ser interpretado como oveja de Dios. Muy interesante el nombre de ella, pero me resultó peculiar que ella era pastora de ovejas, de que ella, ese nombre, como hemos estudiado, influyó mucho en su carácter, incluso en lo que ella dedicaba su tiempo. Y creo que ella es la única pastora de ovejas en la Biblia. No, sabes que ¿No? Séfora, la esposa de Moisés, y sus 6 hermanas eran pastoras también. Y el encuentro de Moisés y Séfora es muy parecido al encuentro de Jacob y Raquel. Exacto, es cierto, se me había olvidado eso. Entonces, bueno, ella es la primera que es introducida, pero no es la única. Había otra pastora de ovejas, pero me resultó interesante y me resultó que ella era una chica muy independiente. Se veía que ella, como tú y yo discutimos, tenía cosas en común con Rebeca. Era una persona extrovertida, no estaba en la casa, estaba afuera, estaba trabajando. Pude deducir que me imagino que ella era fuerte también, porque cuidar ovejas no es fácil y por lo general es algo que más se atribuye a los hombres que lo hacían. No era muy común escuchar de muchas pastoras de ovejas en la Biblia. Ella era ella estaba trabajando, estaba ocupada, estaba afuera, era una chica independiente, no sé, y creo que era un poquito lo contrario a él, que era más como tímido, no tímido, pero más como de su casa, más tranquilo, más quieto en algunos aspectos. ¿Qué tú piensas de eso? A mí me parece que Rebeca se parecía mucho Raquel se parecía mucho a su tía Rebeca. Tenía rasgos de carácter, me parece, muy parecidos, con lo alegre, lo vivaz, lo extrovertidas, me parece eso. Y quizás eso fue lo que le llamó la atención a Jacob, le recordó a su madre. Por lo general eso pasa. Las personas, las parejas por lo general, si uno
mira las parejas, los hombres buscan mujeres parecidas a su madre y las mujeres por lo general buscan hombres parecidos a sus padres. Por eso hay que tener un buen ejemplo a seguir, sea del padre o de la madre, porque si no la historia, si es una historia, si no fueron buenos padres, van a buscar ese personaje que la persona tiene en su mente, valga la redundancia, no va a ser bueno, ese modelo. Por eso los padres y las madres deben ser buenos modelos a seguir, porque los hijos van a repetir la misma historia, van a buscar personas parecidas a sus padres y a su madre. Y en esta historia vemos eso, que Raquel y Rebeca eran muy conocidas. Me llama la atención también que lo que ellos se relacionan entre ellos a través del servicio. Jacob, o sea, conoce a Raquel ayudándola, como Rebeca fue escogida por ayudar, o sea, lo del servicio era muy importante para ellos, muy importante. Era su manera de demostrar su empatía o su amistad o de comenzar una amistad, era a través del servicio. Muy interesante eso, y creo que hay que ponerle eso asterisco ahí. En el versículo 19, capítulo 29, versículo 10, entonces comienza esa interacción. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, su hermano, y de su madre. Entonces yo pienso que esto es algo tan lindo que él hizo, de él solo remover esa piedra por necesidad de Raquel, y alimentó y brevó al ganado, a las ovejas de Labán, a las ovejas que Raquel estaba cuidando. Y pienso que es algo muy importante que toda mujer debe ver, ese instinto del hombre de servir, de ayudar y de cubrir las necesidades de la chica. Creo que es algo muy importante. Y él no tenía nada, no era como que él literalmente no tenía nada, estaba pobre, estaba cansado de un viaje, pero él no pensó en, que alguien me venga a dar agua aquí en el pozo, o que esto pase o aquello pase, o que alguien me invite a su casa. Él se dio a servir, y con lo poquito que tenía, que eran sus brazos y sus manos, literalmente movió la piedra y hizo algo por ella, de lo que podía hacer. Y pienso que eso habla muy lindo de quién era Jacob, qué tipo de hombre era Jacob, de su carácter y de ese rol de protector y de proveedor que creo que todo hombre de Dios tiene. Era Es proactivo. algo que se repite, sí. Era proactivo. Entonces podemos ver más adelante, y Jacob, versículo 12, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. No sé en qué, creo que es más adelante, o no sé si pasé el versículo donde él llora y le da un beso a ella también. Sí. Eso me impresionó de él, como que él sí, en el versículo 12 y 13. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, ok, ya leímos ese, el 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó. Sí, Labán ella corrió a su casa, fue a buscar a Labán corrió al pozo, corrió y lo abrazó y lo besó y lo trajo a casa. Y él contó a Labán todas las cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Y durante ese mes, él estaba trabajando básicamente gratis, hasta que él le pidió, ¿cuánto quiere que sea tu salario? Yo pienso que ahí comenzó a salir el carácter de Labán un poquito, como de él poco trabajaba por aprovechado. la comida, o sea, él trabajaba por su comida, por su comida y por su techo. Sí. Eso era lo que él hacía, pero no, ahí viene, como tú dices, el carácter de Labán. Y vemos que lo de engañar era de familia, corría en la familia, porque Rebeca se inventó el engaño para, primero Jacob
engaña a Esaú con lo de la comida. No le engañó, pero se aprovechó del hambre del hermano para sacar lo que él quería. Luego Rebeca hace el engaño que hace y ahora Labán él era el padre del engaño. Aquellos eran niños pequeños. Ahora es que viene Labán. Y Mini Satanás. Y como vemos aquí, el engañador es engañado. Lo que nosotros sembramos en la vida, eso es lo que cosechamos. Eso es lo que nos enseña, una de las cosas que nos enseña esta lección. Y como yo pienso que Jacob tenía que pasar por esta situación para que él aprendiera la lección de lo grave de lo que él hizo. Y aunque la historia aquí no es muy bonita, yo leo esta historia y realmente no me agrada mucho, pero por las situaciones que hay aquí, Jacob es víctima de un engaño. Sale Lea también, que es víctima de la avaricia de su padre, porque dijimos que Jacob trabaja 7 años por Raquel y Jacob ve que el hombre es buen trabajador y lo quiere con él. Así que le dice un cuento y le da a Lea. Lea era la muchacha tranquila, introvertida de su casa, con ojos tiernos, mientras que Raquel era hermosa por todos los lados. Dice, a Lea solamente se le menciona los ojos. Y no sabemos lo que pasó aquí, pero por la cultura vemos que este hombre vendió a su hija. Ellas lo dicen después, ellas dicen que él las vendió. Nuestro padre nos vendió. Uh-huh. Y la pobre Lea ahí viene a pagar todos los platos rotos, porque a la que quería Jacob era Raquel, no era Lea. Y ya sabemos el engaño. En la noche, las bodas eran bien extrañas, duraban varios días y ellos ponían una carpa y ahí pues consumaban el matrimonio. Y al día siguiente Jacob se da cuenta que no es Raquel, sino es Lea, pero ya es su esposa. Y Labán, que era no voy a decir la palabra, le dice, ok, yo te voy a dar la otra también, trabaja 7 años más. Y ahí comienza la historia de sufrimiento de, como tú dices, de este triángulo amoroso. Raquel, Lea y Jacob. Sí, y lo más fuerte que eran hermanas, que es algo que es algo súper, súper hiriente, tóxico, tener a 2 hermanas así, como ponerlas de contrincantes entre ellas y a este hombre de por medio. Y yo busqué un poco del significado del nombre de Lea, que su significado es fatigada, lánguida y también vaca, lo que me resultó un poco, pero en el árabe significa eso. Me resultó un poco molesto qué tipo de nombres son esos que le daban en el tiempo de antes a las mujeres. Le daban nombres de animales, porque había Sí. una Tabita, se llamaba Gacela también. Ellos le ponían nombre de animales, quizá porque los animales eran su riqueza. Es como bueno, aquí hay personas que le ponen perla, ¿qué otro nombre? Porque es una piedra preciosa. En ese tiempo la piedra preciosa eran los animales, así que la vaca. Pienso yo que era eso, pero no habla un poquito del carácter de Lea, que era como más pasiva, introvertida. Más sumisa. Más sumisa, lo que nos ayuda a entender cómo ella aceptó el engaño de su padre, porque en ese tiempo las personas no se podían oponer a la autoridad del padre, pero quizás Raquel hubiese reaccionado de otra manera. Pero ella reaccionó de una manera totalmente pasiva. Y ahí comienza la historia de estas 2 mujeres y al parecer todo eso era el plan de Dios. O sea, no era el plan de Dios. Pero Dios lo tornó para bien. Dios lo utilizó para bien, porque no creo que ese era el plan de Dios, pero Dios lo tornó para bien. Sí, porque aquí Labán está engañando. Aquí Labán le da como una propia medicina a Jacob de lo que él hizo. Le da y es interesante.
Sí, es interesante que fue casi con lo mismo de ese aspecto de no ver, de que Jacob, Esaú no vio, no Esaú, perdón, Isaac no vio que Jacob era Jacob y que no era Esaú y le dio la Exacto. bendición. De esta manera, Jacob no puede ver que en realidad no es Raquel a quien le está dando, que es a Lea y la vuelve su esposa y después se queda chasqueado como que esto no era lo que yo quise hacer, usurparon ese lugar. Eso fue lo que él hizo, él usurpó el lugar de su hermano a la fuerza, y tratando de tomar algo que ya era de él, que él no tenía que hacer nada. Y otra cosa interesante que noté de esto es que quizás es como que un poco controversial decir esto, lo que sea, pero yo sentí un poco que, yo sé que en realidad Lea la pusieron casi en una posición entre la espada y la pared, ella no tenía opciones así ahí, pero el hecho de que Jacob no supiese quién era la persona y que en cierto aspecto él pensaba que era Raquel, eso es sexual harassment, en mi opinión. Él fue abusado en el aspecto del engaño a ese punto, como que, like, del engaño de que él pensó que él consintió a que era Raquel. Y él no dio consent de él tener ese acercamiento con Lea. Por el engaño, eso fue lo que pasó. So, creo que es algo un poquito más incluso más profundo de maldad, porque en sí él no dio consentimiento que fuese una persona y fue otra persona. Y yo pienso que si hubiese sido una mujer en la Biblia que pasa eso, sí de una vez más fácil de señalar, oh, eso es sexual abuse o sexual harassment, porque ella no consintió a que fuese ese hombre y ese hombre se aprovechó de la situación. Aunque en este caso quien se aprovechó aquí fue Labán, porque Leano tampoco tenía opción en sí, pero fue como un grado de maldad mayor, diría yo, porque él no sabía, eso es algo horrible. Imagínate tú, es como a él lo utilizaron hasta ese punto. Ya lo Pues estaban utilizando, pero todo era parte de, si lo vemos con los ojos de nosotros 4000 años después, pues podemos llegar a esas conclusiones. No sabemos cómo era la costumbre en esos tiempos, porque no se dice nada, pero el, el asunto que no fue nada cómodo. Quiero leer aquí en Patriarcas y Profetas, nos da un poquito de luz sobre esto. Dice, Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel y los años durante los cuales sirvió parecieronle como pocos días porque la amaba. Génesis 29:20. Pero el egoísta y codicioso Labán, deseoso de retener tan valioso ayudante, o sea, todo era por el trabajo, le hizo un engaño al sustituir a Lea por Raquel. El hecho de que Lea participó del engaño, el hecho de que Lea misma había participado del engaño, hizo sentir a Jacob que no la podía amar. Su indignado reproche fue contestado por Labán con el ofrecimiento de trabajar otros 7 años, que era lo que realmente quería, por Raquel, pero el papá insistió que se quedara con Lea o no fuese repudiada, porque eso era una gran vergüenza en aquellos tiempos, puesto que esto deshonraría a la familia. De este modo se encontró Jacob en una situación sumamente penosa y difícil. Por fin decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a Raquel a quien amó más, pero su predilección por ella excitó envidias y celos y su vida se vio amargada por la rivalidad de las dos hermanas. Esto está en Patriarcas y Profetas, la página 54. Lo que tiene la aplicación es el capítulo 17. Así que si Lea sí participó en el engaño, y eso nos da una lesión. hay que decir que no, no Hay se que puede engañar. decir que no, y Hay realmente desgracia. aquí realmente esto a las jóvenes y a los muchachos
Si una persona no te ama, déjalo así. Suelte eso. Suelte eso, porque vamos a ver que la vida de Lea, aunque Dios la tornó para bien, aunque ella fue la madre de Judá, que fue el más importante de todos, de ella nació la mayoría de la tribu la mayoría de los hijos, su vida fue de miseria, fue bastante miseria y eso lo vamos a ver en la parte del miércoles. La bendición de la familia, y aquí vemos que Jacob dice que trabajó los últimos 7 años, fueron una carga. Y con todo, también fueron los años más fructíferos. Jacob será el padre de 11 de los 12 hijos que pasarán a ser los antepasados del pueblo de Dios. Este segmento constituye el centro de la historia de Jacob y vamos entonces a comenzar a leer en Génesis 29, 31 al 32. Y aquí dice que Lea era menospreciada porque ella no era la amada, así que Dios, para quitar el oprobio, le dio hijos. Pero aquí vemos que ella comenzó a tener hijos y le ponía nombre como ejemplo Rubén, que era el primogénito, debido a que Dios vio su opresión. Pero aquí diciendo entre nosotros, ella se la buscó o aceptó buscársela, porque según el espíritu de profecía dice que ella consintió. El segundo hijo fue Simeón y le puso Chamá, o sea, Dios escucha o Dios oyó. Y entonces dice que porque Dios tuvo piedad de ella por la humillación que sufrió. Y entonces dice que cuando Lea, Dios dio a luz a su último hijo, que era Judá, o sea, el cuarto hijo, que le puso alabanza. Y ahí ella se olvidó de que Jacob no la amaba y comenzó a alabar a Dios. Eso es lindo, porque yo pienso que a pesar de que ella cometió este error y se ve su error también de participar en el engaño, ella tiene también su propio desarrollo espiritual y se ve que al principio ella está congojada, está sufriendo lo que está pasando, de que ella es menospreciada por su esposo, de que no la ama y todo eso. Sin embargo, Dios la bendice, pero su enfoque está en ese sufrimiento todavía, en eso de que miren en qué situación estoy. Sin embargo, ella llega a ese punto donde, you know what, olvídate del sufrimiento, olvídate de la situación. Ella está enfocada en Dios, ella está en una mente de alabanza a Dios. Y es bonito por lo menos que ella pudo encontrar cierto solaz en esa trágica experiencia que ella sufrió también. Por esas consecuencias. Ella pudo encontrar ese enfoque en Dios. Ella también tuvo su propio desarrollo, su propio mini journey también en todo lo que está pasando. Ella dice aquí en Génesis 29, 35, concibió otra vez, este era el cuarto hijo. El tercero se llamó Leví, que dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. O sea, cada vez que ella tenía un hijo, ella pensaba que Jacob la iba a amar. Aprendan, damas, esos no son métodos, esos no son métodos. Todavía eso yo he escuchado que lo hacen, esos no son métodos. Y agárrese de Dios como hizo Lea aquí, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y esta vez dijo, alabaré a Jehová. Y por eso llamé su nombre Judá y dejó de dar a luz. O sea, ella ya por el momento consiguió consuelo alabando a Jehová. Y ahí ella dejó de parir y entonces dice que Dios se acuerda de Raquel, porque Raquel era estéril y Raquel después de 7 años tiene a su primer hijo, que es José, nada más y nada menos que José. Que José.
No, José. pero hay que decir que José, a mí, en comparación con los hijos de Lea, los hijos de Raquel eran unas joyas en carácter. Ella pulió a esos niños, pero que ya ese es otro tema. Ese es Me, otro tema, sí. sí, me Pero gustó que, sorry, no, sigue adelante. que, que tú puedes ver que Raquel comienza su journey con Jacob, esta situación, y también su journey con Dios, donde ella tiene, vamos a decir, the upper hand, porque Jacob la ama y es favorecida por Jacob. Sin embargo, ella no puede dar hijos. Y pienso que ese aguijón en su vida la pule un poco para que ella sea más humilde, quizá más llevadera, más empathetic. Y sí le creaba entonces envidia hacia Lea. Increíble. Lea le envidiaba a ella el amor de Jacob y ella le envidiaba a Lea su fertilidad, el hecho de que ella era tan fértil y tenía hijos. Y era como que ese va y viene entre ellas dos. Y también entonces ella tener que sufrir también y ya Dios se acuerda y le permite tener hijos. Exacto, ella primero le pide hijo a Jacob y Dios dice, ¿acaso soy yo Dios para darte hijos? Y vemos esa, realmente yo leo esta historia y yo digo, Dios mío, Señor, gracias a Dios que yo nací en un tiempo muy, Distinto. porque sí, es muy agotante y a veces yo quiero ir allá y darle alguna terapia. Digo, busquen consejería, esos no son los métodos. Pórtense bien, dignidad, amigas, dignidad, sobre todo la dignidad, mantengan la dignidad. Pero así era, lo que no quiere decir, esto es una nota al calce, nosotras somos mujeres, nos estamos identificando cómo era la vida muy realmente, para mí agotadora. Pero o sea, lo que queremos decir es que cuando el hombre interviene en los planes de Dios, todas estas cosas suceden. Porque miren cómo todo el engaño de Rebeca y de Jacob contra Isaac desencadenó una lista de sucesos que todo fue de mal en peor y todo el sufrimiento que tuvieron esas mujeres, los hijos que tuvieron. Sin embargo, Dios tornó todo esto para bendición. Esa lucha entre esas dos mujeres va a estar hasta que Raquel muera. Ahí aparecen que después, como no podían tener hija, le dan las sirvientas también y que tienen hija. Y Jacob termina con 4 mujeres y con 11 hijos. Así que, y en medio de toda esa toxicidad y familia Disfuncionales. disfuncional totalmente. Así que, Sí. ¿qué podemos sacar bueno de esto? De todo esto. A mí Yo se me pienso hace que difícil sacar algo bueno porque realmente le doy gracias a Dios, vuelvo y digo, por nacer en una 4,000 años después, porque realmente la vida pienso que era muy difícil. sí, este es el momento donde ya Jacob se vuelve la víctima de un engaño y él tiene que move forward y él entiende ahora las consecuencias que trae engañar, la mentira y está lidiando con ella y él se enfrenta a esas consecuencias como que la idea, las trabaja y no sigue adelante, you know, he's like always trying to move forward y es como que yo siento que life is just happening to him. Like life is happening to him and he's just trying to cope. Like he's just trying to move forward. Tratando de adaptarse de que, ok, let's move forward. Ok, la vamos a estar poniendo difícil. Ok, voy a tener que trabajar ahora 7 años más. Ok, let's move forward. Y como hemos discutido aquí en esta parte de su vida, la familia crece, se cuadriplica, porque entonces comienza no sé si ya es aquí, o es en el miércoles. Sí, la bendición de la familia. Aquí la bendición era que su familia creció.
claro, todo lo que trajo como consecuencia, pero la familia creció que era realmente, en ese tiempo los hijos era lo importante, no importaba cómo fuera. Sí, porque entonces llega la rivalidad de estas hermanas, llegó al punto de que, bueno, yo te doy mi sierva, pues yo también te voy a dar mi sierva, entonces era hijos, 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 hijos. Entonces, creo que ya al llegar a este punto, Jacob está, ok, bueno, tenemos una gran familia, no tengo nada, I think I should go home. Es el momento como que para yo volver hacia mi padre, y ahí llega ya la lección del jueves. Jacob se va y, y te digo, yo analizando esta lección hice una lista de las cosas una lista de las razones por la cual Jacob no se fue hasta cuando se fue. Como que, ¿por qué él no se fue sooner? Why didn't he leave sooner? Y hay ciertas razones ahí. Y su pasividad, ocurre todo eso y él solamente acepta todo lo que vengan, las esposas le dan a la sierva y él acepta, él todo acepta, él está de una manera muy pasiva, muy diferente al Jacob que engañó a su padre. Es como que él pensaba que él merecía todo eso, todo ese engaño, quizás eso era. ¿Y por qué no regresó? Me parece que él tenía miedo de lo que podía hacerle su hermano. Por eso no se animaba a Sí. regresar, hasta que por fin en un momento él reúne a sus esposas y le dice lo que está pasando y ellas concuerdan de que tienen que irse y habla con Labán. Y otra vez le pide salario porque no le daba salario y Labán lo engaña otra vez con el salario, hasta que él le dice a Dios y le dice, mira, porque Labán le cambió el salario varias veces. Le decía, coge las pintas, las ovejas pintas o las Las ovejas, las lisas. lisas, y cuando las lisas eran muchas, pues le cambiaba el salario hasta que Acó hace algo bien extraño y le puso creo que ahora eran Unos palitos. unos Sí. palitos y todo eran pintas. Y esta vez Acó se hizo rico y finalmente él puede salir de todo ese mundo de engaños y, y cosas raras que pasaban ahí. Le vuelvo y le digo, yo leer esto para mí es muy cargado, no puedo concebir todo lo que pasaba ahí. Me parece muy tóxico. No sé, yo admiro quién Jacob se convirtió. Es como que yo me gusta Jacob porque, lo estaba diciendo al principio, que él es mi personaje favorito, porque él es un underdog. Él es el típico underdog de las películas, que es como, no tiene nada, comenzando desde abajo. Él es uno de los padres de la fe que es exiliado, ex extranjero y es pobre, porque él no salió exiliado, él no salió extranjero como Abraham con toda su riqueza y sus bienes. Él salió sin nada. Su hermano lo está persiguiendo y es como que no tengo nada, no soy nadie aquí en esta tierra y comienzo desde cero. And I think that's just, it's like you become empathetic, tú te empatizas con él y él se vuelve un personaje que es relatable for you, para el lector. Y yo pienso que él llega a un punto donde él ya está dependiendo de Dios y se está dando cuenta que Dios está al control y por eso él no se enfrenta a Labán, no pelea con él, no insiste, no, él está, ok, me vas a cambiar de sueldo, ok, cámbialo, ok, me quiere engañar aquí, ok, trata de engañarme. Y Dios torna los engaños de Labán en bendición para Jacob sin que él tenga que hacer nada. Entonces, creo que aquí ya el final y lo que tú dijiste, no sé si lo quieres volver a mencionar, él aprendió la lección. Es que mencionamos que yo pienso que Jacob necesitaba pasar por eso para estar preparado para recibir la bendición cuando Dios se lo diera. Jacob era bueno, no tan parecido a Labán, pero ese temperamento de tomar las situaciones en sus manos
como lo hizo cuando aceptó el engaño de su mamá. Él tenía que cambiar eso, tenía que dejar la autosuficiencia y comenzar a confiar en Dios. Creo que era necesario él pasar por todo eso, y realmente la prueba de Jacob fue bien difícil. O sea, el proceso de purificación, aunque eso era resultado de todo lo malo que había pasado o de todas sus malas decisiones, a veces nosotros hacemos una mala decisión y los resultados de esa mala decisión, las consecuencias de esa mala decisión, Dios lo utiliza para cambiar nuestro carácter también. Y me parece que todo eso, que vuelvo y digo, a mí me parece difícil de concebir todo lo que ocurrió. Todo eso fueron el instrumento que Dios utilizó para modificar el carácter o para suavizar el carácter, porque aquí dice que a pesar de su temperamento, ahora Jacob se vuelve un hombre pasivo. O sea, él aceptó todo pacíficamente. Y eso era Dios trabajando en su carácter. La sumisión, era una sumisión antinatural en Jacob, porque era Dios el que estaba ahí, trabajando en él. Sí, él comenzó a dejar que Dios peleara sus batallas y Dios las peleó. Dios Exacto. le quitó la riqueza a Labán, le quitó todo y se lo dio a Jacob. Dios, Sí, Dios le dio de su propia medicina a Labán, pero de Dios, le dio justicia a Jacob, y Jacob no tuvo que engañar, Jacob no tuvo que hacer nada. Y eso es lo más bonito de aquí, que ya Jacob está cediendo a Dios. Se ve un nivel de madurez en Jacob, en su journey con Dios, de dependencia, de que tú sabes, I'm just, he's tired, because él me encanta. Yo cuando estaba hablando con amistades acerca de quién es Jacob, yo le digo homeboy, que él es mi homeboy. Entonces el homeboy está cansado, él está allá y habla con su esposa. No sé si te gustaría que leyéramos esa parte, porque él le dice, mira, I'm tired, like, yo me quedé a mi casa, su padre ha hecho esto, lo otro, ustedes han visto que yo en la noche trabajaba, en el día trabajaba, que si me cogían, que si de las ovejas muertas yo se las pagaba de la mía, nunca comí un carnero de él. Él se desahoga ahí de todo lo que él pasó, que sus ojos se le escapó el sueño. Yo, Sí, él pasó mucho trabajo. Él, de ser un muchacho que quizás lo tenía todo, él comenzó vivió una vida muy difícil, además de todas las peleas entre sus 4 mujeres. Creo que la prueba de Jacob fue bastante, las consecuencias que él sufrió fueron bastante duras, pero él sobrevive, y como tú dices, él sale. Y la próxima vez, en la próxima semana, vamos a ver que la salida de él tampoco fue fácil, porque Labán no se la hizo fácil, pero vemos lo que él encuentra en el camino, y no queremos no queremos adelantarnos eh, a la historia de la semana que viene. Y si quiere, para terminar, vamos a la parte del viernes, si no tiene algo que decir a la lección. bueno, que nada más quiero decir rapidito, que Jacob no se movió, no se fue hasta que Dios le dijera. Él esperó que Dios le dijera y Dios le reveló en sueño que tenía que irse ya, cuando llegó ese tiempo. Él también cumplió su trato con Labán rectamente, a pesar de todos los engaños. Por miedo a encontrar a Esaú, se detuvo también. Eso era un factor que lo detenía. Y también el factor de que él tenía preocupación de cómo proveer para su casa. Como él es un hombre proveedor, un hombre así de su casa, él tenía esa preocupación después que cumplió los 7 años o los 14 años, mejor dicho, de Raquel, y llegó el tiempo de que su sueldo se volvió el ganado, ya ahí por lo menos él tenía como Proveer para 4 su esposas y 11 hijos. Un familiar, bastante, Yes. bastante.
Bueno, vamos a ir terminando, vamos a la parte del viernes. Esta lección la vamos a pasar el journey de Jacob. No sé si quiere, bueno, aquí dice en Patriarcas y Profetas, la página 171, Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes si no hubiese temido a encontrarse con Esaú. Esa era otra cosa, él no quería regresar porque tenía miedo a Esaú. Ahora sintió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán. Estaba entre la espada y a la pared, quienes consideraban suya la riqueza de Jacob porque podrían tratar de obtenerla por la fuerza. O sea, él otra vez tiene que huir, pero como tú dices, esta vez él no se va hasta que Dios no le dice que se vaya. Ya él aprendió que Dios es el que dirige su vida y él espera recibir órdenes de Dios antes de iniciar la partida. Y en la parte del viernes, aquí vamos a leer en el comentario bíblico adventista o comentario de Elena G. de White, el tomo 1, la página 109. No sé si quieres leer el primer párrafo. De En la parte del viernes. Jacob pensó en lograr esto. No, Dios eligió. Dios eligió, sí. Dios eligió a Jacob no porque él lo mereciera, sino por su gracia. Y sin embargo, Jacob trabajó duro para tratar de merecer la gracia, lo que en sí es una contradicción. Si se la merecía, entonces no sería gracia, sería por sus obras. Lo que es contrario al evangelio. Recién más tarde, Jacob comenzó a comprender el significado de la gracia de Dios y lo que significaba confiar en el Señor, vivir por fe y ser completamente dependiente del Señor. La experiencia de Jacob contiene una lección importante para los ambiciosos. No se esfuercen por ascender a expensas de los demás. Fíjense, el enfoque que da esta parte del viernes, porque lo que quería Jacob era bueno, era la bendición de Dios, pero aquí nos dice que no se debe a expensa de otro, ni siquiera la bendición de Dios. Si es la bendición de Dios a su debido tiempo, Dios la va a dar con sus métodos, pero es un poco contraproducente tratar de obtener la bendición de Dios con métodos diabólicos, vamos a decir. Y eso no trae una lección a nosotros para ahora. A veces nosotros queremos aún cosas que tienen que ver con Dios y utilizamos artimañas del enemigo para alcanzarla. Y entonces, ¿de qué sirve? Aquí no vemos la historia de Jacob, todo lo que él sufrió por él tratar de adelantarse a los planes de Dios. Quizás ese no era el plan de Dios, aunque Dios sabe el fin desde el principio y él sabía que Jacob iba a hacer lo que hizo, iba a aceptar el engaño que le propuso su madre y todo lo que desencadenó ese engaño. Dios sabía que Jacob iba a pasar por ahí, aún así, pues él lo acompaña, le da la promesa y no lo dejó tampoco en la casa de su tío Labán, pero él tuvo que sufrir en carne propia todas las consecuencias que trajeron sus actos. Dijo, Jacob pensó lograr el derecho de la primogenitura mediante el engaño, pero se chasqueó. Pensó que había perdido todo, su relación con Dios, su hogar, todo lo demás, y allí estaba un fugitivo frustrado. Pero ¿qué hizo Dios? Lo contempló en su condición desesperada y tan pronto Dios vio su condición, le presentó la escalera mística que representa a Jesucristo. Aquí está el hombre que había perdido su relación con Dios y como dijimos ahorita, Dios restablece la relación que representa el puente que Dios crea entre el ser humano con la muerte de Jesús en la cruz y dice el anhelo en el cielo, pero ¿cómo alcanzarlo? No veo ningún camino.
Es eso lo que pensó Jacob y por eso Dios le mostró la visión de la escalera. Y esa escalera es la que conecta la tierra con el cielo. Y esa escalera es Jesucristo. Un hombre puede subir por ella, pues la base descansa en la tierra y el peldaño superior en el cielo. Así que esa escalera también está para nosotros. Y si podemos sacar una conclusión de esta lección, que a mí, yo soy una persona muy sensible y todos esos engaños y todas esas cosas, como que mi espíritu se altera, aún sea una historia que yo no estoy viviendo. Y realmente esta historia alteró mi espíritu. Pero podemos decir que Dios estuvo ahí con Jacob. Y podemos aprender que debemos esperar debemos esperar el tiempo de Dios. A veces queremos la cosa, la autogratificación, no podemos esperar para las cosas, pero vale la pena esperar el tiempo de Dios, porque cuando Dios da las cosas en su tiempo, nos libramos de todas esas artimañas y todos esos engaños y todo lo que pasó Jacob. Esa lección es para nosotros, aún las cosas espirituales, aún las bendiciones espirituales que Dios nos promete, tenemos que esperar el debido tiempo cuando nosotros estemos listos para recibirlo. Porque es así, a veces hay bendiciones espirituales que no podemos recibir porque no estamos listos. Y debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos esperar que Dios termine el proceso en nosotros y nos haga actos para recibir esas bendiciones. No sé si tiene algo Amén. que decir, otra cosa para terminar. Sí, Yo sé que a que ti te encantó, Jacob. me encanta Jacob. Él, no sé, creo tan trabajador, tan echado para adelante, tan como que, you know, like fighting, even if it's not the right way, but he's a fighter. Yeah. Entonces I can relate to that. No fue un hombre de Dios realmente, lo que pasa es que cometió errores que desencadenaron unas consecuencias terribles, pero sin duda fue un hombre de Dios, él fue el escogido para seguir la promesa y todos esos hijos que nacieron aún fueron de una manera que para mí es inconcebible. Todo eso fue, o sea, Dios permitió todo eso y lo convirtió en parte de su plan para el pueblo de Israel. Sí, mira, me gusta mucho Jacob porque él es un hombre que tú ves que en sí su intención no era tampoco tener esta multitud de mujeres. No, Creo que la situación se desencadenó a ese nivel de disfunción. Yo pienso que él quería estar con Raquel, así como su papá con una esposa, tranquilo. Quizá Isaac aprendió de Abraham y de Agar y Sara y Ismael y todo eso. Isaac, no, espérate, una esposa. Como que esa era más o menos la trayectoria que quizás si todos estos engaños no hubiesen surgido, quizás Jacob hubiese tomado. Pero anyways, Dios lo utilizó para bien. Y lo que más quiero resaltar antes de cerrar, ¿verdad? Y de concluir este estudio, es que Dios es una persona. No son conceptos. Y aquí vemos que la vida le pasa a cada uno de los personajes aquí y cada uno tiene esa decisión, tiene ese don de decidir qué yo voy a hacer, a quién yo voy a escoger. Y cada uno decidió. Incluso Lea decidió. Al principio decidió mal, no participó del engaño, pero después decidió por Dios y pudo ser llena de alabanzas para Dios a pesar de todo. Vemos que Raquel comenzó quizás, como su nombre dice, oveja de Dios, pero al final termina robándose los ídolos de su papá, entonces ella todavía tiene un desarrollo espiritual que seguir. Vemos como Esaú, cómo comenzó y cómo terminó Esaú, volviéndose Edom y escogiendo para mal, y vemos cómo Jacob escoge a Dios y aunque se equivoca, aunque se cae, se levanta y trata de seguir escogiendo a Dios y de tener esa relación con Dios. Y amén. eso es lo que nosotros necesitamos. Así que escoge a Dios hoy y cultiva tu relación con Él. Exactamente, buena conclusión. Debemos
escoger a Dios sobre todas las cosas y sobre todo escoger su tiempo que es perfecto, no desesperarnos, no dejarnos llevar por las presiones del mundo. No, el tiempo de Dios es perfecto y hay que mantener una relación siempre con Dios, porque vemos que en el momento que una persona deja de relacionarse con Dios, puede hacer cosas que van a afectar su vida para siempre. Así que por eso es muy importante caminar día a día con Dios. Así que la próxima semana vamos a seguir esta aventura de Jacob. Yes. Vamos a continuar su journey, ya la parte final, y vamos a ver el desenlace de Lea, de Raquel, de todos los hijos, y vemos cómo Dios tornó todo eso para bien. Así que si Chambeli, si quiere orar por todas las personas que van a ver este video para que el Santo Espíritu les hable en su corazón como no ha hablado, pues adelante. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, por esta lección, Señor, porque pudimos aprender tanto de ti y de que debemos ceder nuestra autosuficiencia, Señor, y aceptar que tú estás al control, a desarrollar esa fe hacia ti y esa confianza de que las cosas están en tus manos. Ayúdanos a no quitártela, Señor, a confiar en ti y a desarrollar esa relación contigo y a esperar, aunque sea duro, a esperar por tu tiempo para los regalos y las cosas que tú nos quieres dar, Señor. Y no utilizar nuestros métodos humanos, nuestros métodos de engaño, nuestros métodos pecaminosos para obtener cosas buenas o resultados espirituales. No, Señor. Ayúdanos a poder depender de ti y dejar que tú nos des esas cosas que tú nos quieres dar, a utilizar métodos espirituales para acercarnos a ti y para confiar en ti, para que tú en realidad trabajes en nosotros. Te pedimos por todos los oyentes que nos sigan sintonizando, que sigan estudiando y acercándose más a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye. Hasta la próxima semana.